CCMA, Excelencia en Salud. Bueno, una enfermedad de Alzheimer entiendo que sea por falta de oxigenación al cerebro, por mala alimentación, estrés, por medicamentos, falta de vitamina, etcétera. Es cuando ya las personas mayores llegan a una cierta etapa de la vida en que van perdiendo la memoria. El Alzheimer para mí es una enfermedad donde la persona va perdiendo la noción de las cosas. Se le olvidan. Alzheimer para mí viene siendo pérdida de memoria. La enfermedad de Alzheimer es aquella a ciertas personas a cierta edad que con el tiempo comienzan a perder el conocimiento de las cosas. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa Gente que Sabe, el programa informativo del Centro Clínico Médicos Asesores. Como ya los tenemos acostumbrados, estamos totalmente en vivo y puede comunicarse con nosotros a través del 0424-740-8786 para que nos plantee cualquier comentario, duda o sugerencia que tenga acerca del tema del día de hoy, que de inmediato le vamos a presentar a todos ustedes. Hoy vamos a estar conversando acerca de la enfermedad de Alzheimer. Para tratar tan relevante tema tenemos con nosotros a un querido especialista del Centro Clínico Médicos Asesores, como lo es el neurólogo doctor Giuseppe Ferrer, a quien le damos la cordial bienvenida nuevamente a nuestro espacio Gente que Sabe, doctor. Sí, realmente muy agradecido nuevamente pues con ustedes y de un gran agrado estar aquí en este tan importante programa. Así es, doctor. En el ámbito de la salud vemos que la enfermedad de Alzheimer se ve muy frecuentemente, más de lo que muchas personas de repente puedan imaginarse, ¿no? Ahora vemos qué tan lejos o qué tan cerca de la realidad están los encuestados de Gente que Sabe cuando nuestro equipo de producción salió a indagar qué información tenía la comunidad acerca de la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué opina usted? Sí, en realidad hay muchas variantes y muchas variables sobre todo, porque la comunidad hoy en día está muy atenta a lo que es la lectura y obviamente al globalismo que hay desde el punto de vista en cuanto a la información. No obstante, hay mucha información errada también que vemos a diario en distintos espacios, sobre todo en el Internet, que no toda la información es como debería. Sin embargo, bueno, para eso estamos abiertos, como un libro abierto, como decimos nosotros, desde el punto de vista de salud, para aclarar esas dudas y sobre todo para encaminarlos, porque hay muchos pacientes que tratan sobre todo de establecer una norma de lectura y por supuesto sobre todo aquellos familiares que tienen pacientes con este tipo de enfermedad, pues se destacan desde el punto de vista en cuanto a los cuidados diarios de estas personas, que son sumamente importantes, más que el mismo tratamiento médico. ¿Cómo pudiésemos definir en sí la enfermedad de Alzheimer? Sí, la enfermedad de Alzheimer es un proceso degenerativo, progresivo, neurológico específicamente, degenerativo, caracterizado por la pérdida neuronal progresiva, neuronas del cerebro, evidentemente, que se van perdiendo de manera progresiva y que finalmente van teniendo consecuencias en esa medida. Aparte de eso, existen estructuras muy importantes en el cerebro, como son los hemisferios cerebrales y sobre todo la corteza cerebral, donde existen elementos importantísimos como lo es el hipocampo, que es una estructura donde se almacena aquellas actividades o situaciones que vivimos hace 2 segundos, por ejemplo. Lo que estamos haciendo ahorita en la entrevista, justamente en ese momento se están suscitando actividades o situaciones mentales en las cuales nosotros estamos procesando, nuestro cerebro los está procesando y evidentemente en cuestiones de segundos, si te las volvemos a preguntar, ese hipocampo donde se almacena
la memoria que se produjo o que se suscitó en actividades hace 2 o 3 segundos es el responsable de enviarlas a otras estructuras del cerebro y evidentemente almacenarlas para que se forme o se constituya el recuerdo. En la enfermedad de Alzheimer, evidentemente, una de las funciones complejas cognitivas que está alterada específicamente es la memoria. La memoria es una función muy compleja donde otras actividades tienen mucho que ver, como lo es funciones de procesamiento cognitivo y de procesamiento conductual que en esa medida el cerebro tiene a su haber. ¿Cuál es el origen que se le puede dar a este tipo de enfermedad, doctor? Sí, realmente el origen de la enfermedad de Alzheimer poco se sabe sobre el origen específico o sobre la causa específica de esta enfermedad. Evidentemente que lo que se entiende es que existe una pérdida neuronal progresiva, como lo dije anteriormente, en la que esas neuronas se van perdiendo, provocando de manera estructural una atrofia cerebral o una disminución del tejido cerebral que en consecuencia en estructuras tales como lóbulo frontal y lóbulo parietal, justamente temporal. El cerebro se divide en varios lóbulos: el lóbulo frontal, que es el que está aquí delante, el parietal, que son los que están a los lados, el temporal, que está debajo de los parietales, y el occipital. En el temporal, que es justamente estos dos que están aquí, está una estructura importantísima que te acabo de comentar, que es el hipocampo y la sustancia el sistema límbico. Esas estructuras son las responsables de almacenar la información que procesamos en cuestiones de segundos para ser almacenadas después en otras estructuras del cerebro. De manera que la información sobre cómo se produce la enfermedad como tal incluso ya está registrada a través desde el punto de vista bioquímico, porque entendemos que en la enfermedad de Alzheimer existen el déficit de neurotransmisores, tal como un neurotransmisor llamado acetilcolina, que disminuye y es el responsable del procesamiento de la memoria, de esa memoria reciente, porque el paciente con enfermedad de Alzheimer presenta alteración de la memoria reciente, porque sus recuerdos anteriores, cuando se casó, cuando tuvo amigos en la juventud, etcétera, están muy bien estructurados. Y ellos lo recuerdan de tal manera que el familiar te dice, mira, pero cuando te casó, cuando sucedió un evento especial hace 20 años, se acuerda perfectamente, pero no recuerda lo que hizo ayer. Entonces todo eso se entiende muy bien, y España, que es uno de los países donde más se ha estudiado desde el punto de vista neurológico esta enfermedad, se entiende específicamente todas estas especificidades desde el punto de vista neurológico. Lo que no se entiende es por qué se produce la enfermedad, el origen de la enfermedad. Es una enfermedad degenerativa, pero no existe un origen, o se sabe poco sobre el origen de la misma. Ya. Doctor, ¿y cuáles serían esas características cuando una persona, un paciente, llega a su consultorio? ¿Cómo pudiese usted identificar o sospechar que tiene esta enfermedad? Sí, realmente y específicamente el diagnóstico evidente de esta enfermedad, en definitiva, es la detección de unos cambios cerebrales que se producen, valga la redundancia, en la corteza cerebral, llamados ovillos neurofibrilares, como se le dice desde el punto de vista anatomopatológico, porque es un diagnóstico anatomopatológico. No obstante, no podemos realizarle biopsia a todos estos pacientes, y mucho menos, porque sería no prudente. Sin embargo, el diagnóstico neurológico, desde el punto de vista neurológico, es clínico y apoyado a través de las neuroimágenes o exámenes específicos. Pero clínicamente, ¿cómo nos llega el paciente? Mira, aquí te traigo a papá. Papá tiene ya 1 semana, 2 semanas, que no es 2 semanas ni 1 semana, porque es una enfermedad progresiva, ya lleva tiempo. Lo que pasa es que los síntomas de memoria han pasado desapercibidos, de trastorno en la memoria han pasado desapercibidos. Y básicamente el paciente llega con trastornos de la memoria reciente. No se acuerda lo que hizo hace un rato, ayer, ahora está en la bodega y entrega el dinero de más, de menos, etcétera. Tiene errores cuando va a sacar una cuenta, ahora jugaba dominó, ahora no juega dominó, va teniendo una apatía, etcétera. Esos son los síntomas principales.
trastornos de la memoria o trastorno cognitivo. Cognitivo es igual a memoria. Ya, bueno, ya nos están avisando que tenemos que hacer nuestra primera pausa comercial, amigos, pero quédense allí muy atentos, muy cómodos. Recuerden que estamos conversando acerca de la enfermedad de Alzheimer, así que quédense muy cómodos en sus hogares porque ya regresamos con más información en Gente que Sabe. No, bueno, porque falta de memoria sería como al principio que te dije, falta de oxigenación, entonces se le va olvidando a uno por un tiempo las cosas. Pero si uno tiene su tratamiento, uno tiene su memoria al día, pues. No, yo pienso que no. Hay cosas que uno olvida porque, bueno, se le olvida, pero no necesariamente tiene que ser el Alzheimer. No, porque hay unos que tienen otras causas que no es eso. No, no puede ser, creo que no. Ahí hay locuras y hay cosas mentales que no creo que están asociadas con el Alzheimer. Regresamos con más de Gente que Sabe totalmente en vivo. Recuerde que puede comunicarse con nosotros a través del 0424-740-8786 para que nos plantee cualquier comentario, duda o sugerencia que tenga acerca de la enfermedad de Alzheimer, que es el tema del día de hoy. Bueno, doctor, nuestro equipo de producción salió a ver qué tanta información existía acerca de que si todo trastorno era igual a una enfermedad de Alzheimer. ¿Qué opina usted? Sí, realmente están muy bien y tienen una información bastante estructurada sobre la pregunta, porque es una pregunta que básicamente nos planteamos tanto en el consultorio como fuera del consultorio. Evidentemente, cuando una persona, bien sea mayor de 60 años o menor de 60 años, y digo 60 años porque estadísticamente existe una incidencia en el mundo de 25 millones de personas con enfermedad de Alzheimer, que esos son estudios mundiales hechos a través de las revistas indexadas como la revista española, y aproximadamente existe una incidencia de 6.9 hombres por cada mil habitantes en el mundo y 13.1 mujeres por cada 1000 habitantes. De tal manera que cuando se nos olvida algo, pensamos, y lo decimos de manera muy coloquial, ese es el alemán que te está visitando. O sí. sea, el que descubre pues los trastornos y en honor a él, enfermedad de Alzheimer. De tal modo que todo trastorno de la memoria o trastorno de la memoria reciente, en este caso, no es igual a enfermedad de Alzheimer. Aquellos pacientes menores de 60 años con este tipo de trastorno puede deberse a muchas causas, como insomnio, problemas desde el punto de vista en cuanto a hipertrabajo, a una excesiva situación emocional, a una excesiva situación desde el punto de vista en cuanto al estrés, porque definitivamente todos tenemos estrés, pero cuando evidentemente ese estrés es cada vez más repetitivo y fuera de lo común, de la limitante, entonces el paciente comienza a tener trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, bien sea por una pérdida familiar, por un problema en el trabajo, etcétera, y comienza a tener trastornos de la memoria reciente, e incluso comienza a tener problemas en cuanto a sus actividades laborales porque ya no funciona como antes y en distintas situaciones. De tal modo que no es igual trastorno de la memoria igual Alzheimer. Aquellos pacientes mayores de 60 años hay que tomar mucho en cuenta otros factores porque
allí sí tendríamos que hacer exámenes de mini mental, que son test o pruebas que hacemos nosotros en el consultorio, el test de MOCA, que es también muy importante, y en esto tiene un papel fundamental el psicólogo, conjuntamente con el neurólogo o el psiconeurólogo. Doctor, usted tocó un punto bastante importante como lo es la edad, ¿no? Vemos que hay personas, como usted mencionó, muy jóvenes que dicen, bueno, de repente es que está sufriendo de Alzheimer, ¿no? Sí. ¿Cuál sería la edad promedio que usted como especialista toma en su evaluación? Mira, a partir de tal edad es más propenso a sufrir de Alzheimer. Sí, de manera global, no individual, nosotros hemos visto y hemos tenido la oportunidad incluso en estudios que se han hecho internacionalmente donde la edad específica es 60 años. Sin embargo, esa es la mediana. La mediana es aquella estructura estadística donde la mayoría de esos pacientes están aquí arriba y en esa cantidad de pacientes son los que tomamos en cuenta porque son la mayoría. Sin embargo, existen pacientes menores de 60 años que son muy pocos, donde se ha diagnosticado desde el punto de vista en cuanto a la enfermedad de Alzheimer como tal, desde el punto de vista clínico, y es que no podemos obviar nuestra realidad porque justamente países, y en este caso el nuestro, Venezuela, y específicamente Occidente, donde en el Zulia la mayoría de los pacientes son hipertensos o diabéticos, esa comorbilidad tiene mucho que ver y en consecuencia provocar una de las demencias más importantes, y no importantes, sino estadísticamente más comunes, como la enfermedad de Alzheimer. ¿Cuáles serían esas fases que pudiese tener este tipo de enfermedad, doctor? Sí, realmente, antes de contestarte, la edad es 60 años, ¿no? Desde el punto de vista estadístico. Ahora bien, con respecto a las fases, la enfermedad de Alzheimer presenta 3 fases, pero yo no quiero que el público se confunda y comencemos a estratificar de que Alzheimer es igual a demencia vascular o viceversa. Demencia vascular es aquella enfermedad donde el paciente ha padecido ictus o enfermedad vascular cerebral de manera recurrente, o es hipertenso y no se controla la hipertensión arterial y en consecuencia los vasos cerebrales comenzaron a calcificarse y provocaron una demencia vascular. La enfermedad de Alzheimer no precisamente el paciente tiene que ser hipertenso o diabético. A veces son pacientes que no poseen ninguna de estas comorbilidades. De tal modo que el paciente pasa por 3 fases. Y son fases casi similares tanto en la demencia vascular como en la enfermedad de Alzheimer. Primero, el paciente comienza a presentar lo que llamamos amnesia global transitoria, es decir, estaba por la calle tal X de Ciudad Ojeda y de pronto tuve una oportunidad en decirme yo mismo que no sabía dónde estaba. A los pocos segundos dije, epa, ya va, estoy por aquí en tal parte, es decir, me ubiqué obviamente porque eso ya me ha pasado 2 o 3 veces en 6 meses. Es muy leve, el paciente comienza a presentar amnesias globales transitorias y además comienza a presentar trastornos de la memoria reciente, y es decir, de manera conclusiva, en cuanto a la etapa leve, el paciente puede valerse por sí mismo, aunque debe ser supervisado. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente está manejando un auto y un vehículo y de pronto tuvo casi media hora en llegar a su casa porque se perdió. Entonces ese paciente hay que vigilarlo, el paciente no puede salir solo, tiene que ser supervisado. Ya en la etapa 2 el paciente no es supervisado, el paciente es dependiente de unas terceras personas, bien sea familiares o cuidadores. Pero en esta primera fase, doctor, es muy frecuente, comienza siendo lento, pero luego... Sí, es muy lento, la fase es lenta y variable porque el paciente puede comenzar a presentar sencillamente problemas de la memoria, es decir, puse un dinero en tal parte y no lo conseguí, a los 2 días lo conseguí porque comencé a indagar, es la fase leve. Comenzó el familiar a detectar que él se jugaba mucho, era muy jocoso, ahora está muy tranquilo, se sienta solo, está muy apático. De pronto es un paciente que antes jugaba todos los fines de semana tal cosa, ahora no sale, ahora se queda encerradito. Hay cambios emocionales conductuales. La conducta que él presentaba ya no es la misma. Y además de eso, hay trastornos del lenguaje.
Wow, eso es bastante relevante, pero ya nos están avisando que tenemos que hacer otra pausa comercial, amigos, pero recuerden que estamos totalmente en vivo y que puede comunicarse con nosotros a través del 0424-740-8786, porque en la última parte de nuestro programa del día de hoy, nuestro querido invitado, el neurólogo Dr. Giuseppe Ferrer, le estará dando respuestas a todas esas dudas que usted tiene, que usted se plantea acerca de la enfermedad de Alzheimer, pues se les va a dar respuesta en la última parte, así que no se aparten de nuestra sintonía porque ya regresamos con más información en Gente que Sabe. Tu recomendación de moda, de verdad que te la puedo indicar en Tiendas Estrenos. Si te fijas, este bello vestido que hoy luzco en Gente que Sabe, que es muy cómodo, colorido, como se está utilizando actualmente en la moda a nivel nacional, este toque así de rayas, y de verdad que te da un toque de elegancia, pero a la vez de comodidad. De verdad que lo puedes obtener en Tiendas Estrenos en cualquiera de sus 3 direcciones, en el Centro Comercial Oliva, en el Centro Comercial Cosmo y en Sanville, Maracaibo. Así que no tienes excusa para lucir a la moda. De verdad que te ofrecemos la variedad en calzado, en vestuario y en bisutería. De verdad que te recomiendo Tiendas Estrenos para cualquier ocasión. También tenemos las tallas, lo que son tallas S, SS, talla M, también lo que es las XL, las famosas tallas Plus que tanto estás buscando en esta temporada, esas rellenitas que dices, no, yo no me puedo poner ese vestido, o de repente esos pantalones también leggings que se están utilizando tan frecuentemente en toda Venezuela. Pues los puedes obtener en Tiendas Estrenos. Recuerda, en cualquiera de sus 3 direcciones, en el Centro Comercial Oliva, en el Centro Comercial Cosmo y en Sanville, Maracaibo. De igual manera, si te quieres convertir en una empresaria exitosa en pantalla, están los números con que te puedes comunicar con nosotros. De igual manera, nos puedes ubicar a través del Facebook, coloca Tiendas Estrenos, o a través del Twitter, coloca @Tiendas Estrenos. De verdad que en todo lo que se refiere a moda y a economía, tu mejor opción es Tiendas Estrenos. No creo que sea hereditario, pero sí podemos estar expuestos. Posiblemente sí. ¿Usted cree que el Alzheimer es hereditario? No, eso se va degenerando el cerebro, pienso yo, a medida que van pasando los años. Si uno no ejercita el cerebro, es bueno ejercitar el cerebro. Hay ejercicios para el cerebro, para que no se vaya produciendo la enfermedad. Cualquier momento, cualquier persona. Yo no creo que sea hereditario. Yo creo que sí, porque hay muchas personas que, por ejemplo, agarran el Alzheimer y le llegó la hora de fallar por ahí, por la mente, pues. Se le olvidan las cosas momentáneas y las cosas que han pasado que no son momentáneas, pues. No, yo no creo que sea hereditario. Regresamos con Gente que Sabe totalmente en vivo. Recuerde que se encuentra conversando con nosotros el neurólogo Dr. Giuseppe Ferrer. Bueno, doctor, vemos que nuestros encuestados señalan algunos de que sí tiene que ver la herencia, otros dicen que no. ¿Qué opina usted? Sí, en realidad el componente genético no es responsable de muy pocos casos de enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, existe un componente genético en el que aquellos pacientes que sus progenitores o uno de sus progenitores presentan la enfermedad, definitivamente que van a tener más probabilidades de padecerla que
que aquellos que no presentan progenitores con la enfermedad como tal. Pero no obstante, pues el componente genético, es decir, no existe una herencia que nos diga desde el punto de vista genético que el paciente o el familiar o los hijos, que son los, en este caso los más inmediatos, de padecer la enfermedad como tal, es decir, no es una norma. Sin embargo, como te dije nuevamente, que, bueno, sí hay que tener mucho en cuenta que si el progenitor presenta la enfermedad, bueno, ya en este caso tienes más probabilidades. Quedamos en el corte anterior hablando acerca de las fases que conllevan a esta enfermedad, ¿no? Vemos que hablamos de la primera fase, que es muy leve, se trata de los olvidos, pero que son de manera, se pronuncian o se evidencian de manera muy rápida, pues de alguna manera se puede explicar. Ahora bien, la segunda fase, doctor. Sí, ya en la segunda fase el paciente no es supervisado de manera aislada, sino ya de una manera más continua, porque ya la dependencia a terceras personas, bien sea al familiar o al cuidador, es más evidente. Y definitivamente en este momento el paciente ya comienza a presentar alucinaciones. La alucinación es aquella situación en la que el paciente presenta, si bien sea desde el punto de vista visual o auditivo, comienza a observar imágenes, rostros, etcétera, sin que estén presentes de manera tangible. Es decir, el paciente presenta esas alucinaciones, presenta síntomas psicológicos, síntomas ya desde el punto de vista pero de hechos pasados, doctor, es decir, de personas de repente difuntas, sí, algo así. Correcto, bien sea de personas que conoció antiguamente en vidas pasadas, en tiempos pasados, o simplemente de cosas que no están allí, que no están presentes. De igual forma, los síntomas desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, psíquico, psicóticos, ya también se ponen en boga en esta etapa. Síntomas depresivos, síntomas de ansiedad, etcétera. Ok, que se pueden evidenciar. En la tercera fase, doctor. Ya en la tercera fase el paciente está totalmente dependiente, bien sea ya en un estado en el que presenta desde el punto de vista ya neuromuscular, el paciente está en silla de ruedas, no se puede levantar, ya no conoce los familiares, no desconoce los hijos, es decir, ya es una etapa degenerativa donde la pérdida neuronal es sumamente evidente y evidentemente también la pérdida de los neurotransmisores tales como la acetilcolina, la dopamina, la serotonina, que en estos dos últimos tienen que ver mucho, sobre todo sobre la actividad emocional, bien sea el miedo, el pánico, alegría, tristeza, etcétera. Estos están disminuidos totalmente. De tal modo que en esta etapa ya el paciente depende totalmente del familiar, del cuidador. Doctor, ¿cómo sería entonces el tratamiento después que un paciente llega a su consultorio? Usted le hace toda la evaluación, ya tiene el diagnóstico de que es una persona que sufre de enfermedad de Alzheimer. Ahora bien, después por cada etapa, ¿cómo sería ese tratamiento? Sí, realmente esto es importante saberlo y sobre todo los familiares y el cuidador. E insisto en el cuidador porque la Sociedad Venezolana de Alzheimer, cuyo capítulo está en el Zulia y que trabaja conjuntamente con la Sociedad Venezolana de Neurología, con el capítulo también zuliano, ellos han insistido mucho en tratar de mejorar o impartir talleres para mejorar la conducta hacia el cuidador, es decir, prepararlo desde el punto de vista en cuanto a la salud, para que ese cuidador tenga mayor capacidad y obviamente mejor disponibilidad para cuidar a este paciente, porque a veces termina enfermándose el cuidador, porque esto no es fácil. El familiar, cuando se dispone a cuidar este tipo de pacientes o familiares, es difícil, porque entonces comienza a padecer trastornos emocionales, depresivos, etcétera, y orgánicamente a enfermarse. De tal modo que el tratamiento específico para esta enfermedad no existe. Tratamiento curativo no lo hay. Ahí es tratamiento
Pero en su primera fase, doctor, sí puede... Ahí es tratamiento desde el punto de vista farmacológico, desde el punto de vista médico. Hay muchos tratamientos, una gama de medicamentos que han surgido, mira, que son muy buenos, pero para evitar la progresión de la enfermedad o evitar que el empeoramiento de estos síntomas o bloquear de tal modo que la enfermedad no progrese. Pero es en la primera etapa, en la etapa leve, que es donde el paciente se te olvida de pronto el nombre de algunas personas, sencillamente comienza a tener problemas en cuanto a olvidos muy frecuentes y, por supuesto, antes de que nosotros indiquemos tratamiento, le realizamos unos test o pruebas que, como te los dije, el Minimenta, el MOCA, etcétera, donde tiene mucha participación el psicólogo, y después realizamos o tenemos en conclusión el diagnóstico clínico. Posteriormente se les realizan neuroimágenes o exámenes como bien sea resonancia magnética, y esto es por fase, esto no es fácil porque el paciente te llega con el síntoma y no vas a decir, mira, esto es una enfermedad de Alzheimer, claro. No, eso es por etapa. Pero el diagnóstico se realiza y se coloca tratamiento médico. El tratamiento médico que actualmente indicamos ha dado buenos resultados en la fase leve. Claro, pero si me llega un paciente en la fase moderada, indudablemente que no lo puedo dejar de tratar. Igual se le coloca tratamiento, pero ya un tratamiento sintomático, bien sea para los trastornos psicológicos, trastornos desde el punto de vista emocional, trastornos de la conducta, sí, de la personalidad, etcétera. Que son... Imagino que ahí influye mucho el cambio de humor. El cambio de humor, el cambio de la conducta, ya son pacientes que tú no los puedes controlar desde el punto de vista emocional y en consecuencia hay que tratarlo. Así es, bueno, ya nos están avisando que tenemos que hacer otra pausa comercial, amigos, pero empiecen a enviar sus mensajes de texto al 0424-740-8786, porque al retorno, nuestro querido invitado del día de hoy, el doctor Giuseppe Ferrer, le estará dando respuesta a todas esas dudas que tienen acerca de la enfermedad de Alzheimer. Así que no se aparten de nuestra sintonía, porque ya regresamos con más de Gente que Sabe. Por la falta de la alimentación, mala alimentación, como te dije anteriormente, o también podría ser preocupaciones. La rutina, la falta de actividad, sí, la rutina, todos los días lo mismo, no ejercitar el cerebro, eso es lo que genera esa enfermedad, pienso yo. Bueno, a veces los años. A veces que se haya complicado una enfermedad como otra y al mismo tiempo las dos vengan a producir lo que llaman el Alzheimer. Los trastornos de memoria pueden ser de asunto de alimentación, asunto de falta de ejercicios, por vejez, también puede ser por falta de ejercicio, memorización, lectura y eso. Regresamos con la última parte de nuestro programa del día de hoy de Gente que Sabe, hablando como siempre de enfermedad de Alzheimer, que es el tema del día de hoy. Bueno, doctor, fíjense que nuestro equipo de producción también salió a ver qué tanta información tenía la comunidad con respecto a los factores que pueden influir en esta enfermedad. ¿Qué nos puede decir? Sí, realmente excelente, como siempre se los he dicho, en realidad la forma de cómo se estructura este tipo de mensaje, ¿no? Y sobre todo la búsqueda de la información. Realmente la enfermedad de Alzheimer es una patología
que está aumentando definitivamente y contrario a lo que uno espera, pero ha aumentado demasiado, y uno de los factores importantísimos de la progresión, obviamente, de esta enfermedad, definitivamente, es la monotonía mental que podamos tener nosotros desde la juventud hasta cierta edad, pues. Pero hemos notado también, como lo describen muchos textos, que existen factores demográficos, el analfabetismo, incluso mantener una rutina no plural sobre nuestro ejercicio mental es importante. Y uno de los elementos importantes es la lectura, la interpretación diaria, mantener una rutina, pero no una rutina monótona, sino una rutina variable activa, en cuanto a las actividades de la vida diaria. Y yo decía mucho, bueno, ahora te conversaba de que a veces nos levantamos, vamos al baño, nos cepillamos, nos peinamos. Bueno, si lo hacíamos con la mano derecha, vamos a hacerlo con la mano izquierda. Si pateamos el balón con la pierna derecha, vamos a hacerlo con la izquierda. Es decir, vamos a evitar esa monotonía en función de que nuestro cerebro tenga mayor disponibilidad en cuanto al desarrollo mental y al análisis. Y una cosa importante también que tengo que comentar es que no solamente el tratamiento médico es importante en este caso, sino el apoyo familiar, porque a veces son 10 hijos o más, y un solo de los hijos es el que se encarga de llevarla al médico, de tenerle paciencia, de comprenderla. De pronto, cuando están todos reunidos, no tienen esa comprensión como tal. Entonces, e incluso hay situaciones en las que uno tiene que buscar y evitar que todas esas situaciones alteren al familiar. Al familiar hay que seguirle mucho la corriente, porque tú no puedes alterarlo, ni mucho menos decirle, mira, esta es tu culpa porque se te olvidan las cosas. No, hay que irlo sobrellevando. Y cabe destacar, hay muchos médicos que han sido muy estudiosos sobre la enfermedad de Alzheimer y sobre todo las demencias, como es el doctor Ciro Gaonas en Caracas y el doctor Karil Aboukair, que es nuestro coterráneo, al cual envío un saludo, porque ellos se han dedicado mucho a estudiar lo que es la demencia, e incluso hay una página en internet que es www.semeolvidotodo.com, donde tú puedes accesar a esa página y tener un sinnúmero de actividades donde todos los días las puedes realizar, sobre todo en aquellos pacientes que están en la etapa leve y nosotros como tal. Repita de nuevo esa página para que les dé tiempo a nuestros televidentes de anotarlo con detenimiento, doctor. www.semeolvidotodo.com. Semeolvidotodo.com. Así que de alguna manera esto sirve para ejercitar la mente, ¿no, sí, doctor? Sí, todos los días, y uno tiene que evitar esa monotonía, como te dije, ¿no? De las actividades diarias simples y normales que ejecutamos a diario. Tenemos muchísimos mensajes de texto que de inmediato le vamos a dar respuesta con nuestro querido invitado del día de hoy. Buenas noches. A una persona que se le olvidan las cosas momentáneamente es malo, menciona el televidente. Sí, en realidad eso depende de muchas cosas, como ya lo hemos resaltado durante lo que va el programa, ¿no? Si se le olvida rutinariamente, tenemos que buscar primero que todo qué edad tiene, en qué circunstancias se le olvida, si es joven, 20, 30 años, 40 años, etcétera, en qué circunstancias se encuentra, si es hipertenso, diabético, o sea, son muchas cosas. Y en virtud de ello, ver cuál es la causa, y si no hay causa hay que investigarla. Y en consecuencia colocar un tratamiento que ya no sería para la enfermedad de Alzheimer, sino un tratamiento sintomático, o simplemente cambiar algunas variables de la actividad diaria. Así es. Otro mensaje por acá dice, ¿se puede evitar la enfermedad con algunas técnicas? Bueno, veníamos mencionando, pero... Sí, evitar la enfermedad no precisamente, porque les acabo de decir que, bueno, es un proceso degenerativo donde hay pérdida neuronal, neurotransmisores, etcétera. Es una enfermedad ya establecida. Lo que tenemos que evitar es que si comenzamos a padecer pérdida de la memoria, del cual no estamos exentos, todos podemos padecerla en cualquier momento. Entonces, si comenzamos a tener pérdida de la memoria y si es muy frecuente
y si esa pérdida de la memoria se hace cada vez más evidente, tenemos que ir a un facultativo específico hacia ello y buscar la causa, y en este caso a un especialista. Ok, otro mensaje por acá dice: un beso y un abrazo, que Dios lo bendiga, doctor, desde el sector R5, Carmen Pernalet. Bueno, un abrazo a Carmen, no, claro que sí. Felicidades al doctor Giuseppe, usted es una de esas personas de gente que sabe, lo felicito. Alisa Blanco, bueno doctor, muchos piropos para usted. Claro. ¿Cómo hago para una consulta con el doctor Giuseppe? Bueno, menciona por acá. Sí, bueno, la consulta es lo que estamos programando aquí en Ojeda, ¿no? En la clínica, en Médicos Asesores, estamos justamente planificando el día, y bueno, después encuadraremos el número telefónico para que nos comuniquemos al respecto y precisar el día específico para esa consulta, tanto de la ciudad Ojeda como comunidades adyacentes. Así es, otro mensaje por acá dice: ¿cuál es el tratamiento para tratar el Alzheimer? Es en la primera fase. Bueno, menciona. Sí, en la primera fase hay muchos medicamentos. Realmente no tendría la oportunidad de nombrarlos todos, porque son muchos medicamentos, y medicamentos que en definitiva son indicados de manera facultativa. Pero existen muchos medicamentos o fármacos que se indican no justamente para curar la enfermedad, como les dije previamente, sino más bien evitar la progresión de los síntomas o que estos síntomas progresen de manera más lentificada. Así es, otro mensaje por acá indica: soy una joven de 17 años y últimamente me ha dado una convulsión y me canso muy rápido. ¿A qué se debe, doctor? Menciona. Bueno, en realidad, tomando esos pocos datos, realmente si es una crisis convulsiva, tendríamos que verificar qué tipo de crisis convulsiva, si es generalizada, si es focal, y bueno, ya eso sería otra tela que cortar, ¿no? Porque es otra enfermedad en la cual tendríamos que ver qué causa es, si es primera vez que convulsionó, si ha convulsionado varias veces, justamente son muchos detalles. Así, otro mensaje por acá dice: un tema muy importante, el Alzheimer, ¿es hereditario? Saludos al doctor desde Punta Gorda, Cabimas, familia Ferrer Quintero. Claro, mi familia, claro que sí. Bueno, realmente no es hereditario, sino que existe un factor genético, y el factor genético hay que tomarlo en cuenta, no lo podemos tomar y echarlo a un lado. Otro mensaje dice: felicidades por el programa y saludos al excelente médico Giuseppe. Dios te bendiga. Su amiga Ana Mora. Ana Mora, perdón. Ana, claro que sí. Ana Mora. Otro mensaje dice: felicitaciones a Giuseppe por estar tan bello y ese excelente programa. Lucía, menciona por acá la televidente. Claro. Bueno, doctor, en esta parte del programa lo voy a invitar a que nos pongamos de pie, ¿verdad? Porque existe una invitación bastante relevante. Voy a pedirle a nuestros queridos camarógrafos que enfoquen de verdad este afiche donde tiene de la Sociedad Venezolana de Neurología, donde el doctor Giuseppe Ferrer es el secretario. Sí. Y menciona el capítulo zuliano, es una invitación hacia la jornada educativa para pacientes y familiares sobre la enfermedad de Alzheimer. Sí. Bueno, doctor, que se va a celebrar el sábado 28 de septiembre de 8:30 de la mañana a 12. Colegio de Médicos del Estado Zulia. Entrada totalmente gratis. Bueno, doctor, lo dejo para que usted mismo realmente tenga la invitación. Es una invitación que se le hace a los familiares, tanto con pacientes con la enfermedad como tal, o sencillamente personas que están interesadas en acudir a esta jornada. Fíjense bien que estas actividades muy poco se realizan aquí en el Zulia, pero toma la batuta la Sociedad Venezolana de Neurología, como debe ser, el capítulo zuliano, donde hace una invitación a todos los familiares de pacientes con esta enfermedad en un sitio muy acogedor como es las instalaciones del Colegio Médico del Estado Zulia, y que es totalmente gratis y en un horario bastante cómodo, de tal modo que están invitados todos los habitantes de aquí del Zulia, y que tenemos la oportunidad de tener muy buenos ponentes en esta jornada. ¿Previa inscripción, doctor, o no, pueden asistir todos libremente? En ese momento de manera libre y de manera totalmente gratis. ¿Algún material de apoyo que deban llevar? Sí, se le entregará ya un material de apoyo, habrá refrigerio, etcétera.
para el sábado 28 de septiembre, ya saben, de 8:30 de la mañana a 12. Claro. Bueno, doctor, ya después de haber extendido esta importante invitación a toda la costa oriental del lago para este evento que es a nivel de todo el estado Zulia, ¿qué mensaje le puede dar ese mensaje a todos esos queridos televidentes que de repente estén pasando por esta situación de Alzheimer o familiares, como usted lo indicó también, de pacientes con Alzheimer? Sí, realmente que es una enfermedad que en realidad, como les dije, no existe una cura propiamente establecida, pero que cuando le damos el apoyo, sobre todo un apoyo familiar, un apoyo en conjunto, un apoyo grupal, no precisamente enviarlo a un sanatorio o a un lugar donde cuidan a los viejitos, etcétera. A veces no podemos hacerlo, pero cuando lo tenemos en nuestra casa, tenemos que apoyarlo. Es un apoyo familiar, no solamente el médico y el medicamento, sino el apoyo familiar el que lo va a ayudar a tener por lo menos una calidad de vida acorde. Y otra cosa que es importante, un llamado sobre todo a los entes tanto gubernamentales y privados, de que tengan un acercamiento a estas fundaciones, como es la Fundación Alzheimer de Venezuela, en la que miren cómo trabajan en esa fundación y cómo lo hacen a veces con las uñas, y que bueno, el apoyo debería ser mucho más mancomunado, tanto el sector privado como el sector gubernamental. Y bueno, que el paciente definitivamente es un ser humano, y aunque no nos recuerde, sobre todo aquellos, los hijos, familiares, si él no nos recuerda, porque no se acuerda de nuestro nombre, sigue siendo nuestro padre, nuestra madre, nuestro abuelo, y de igual forma tenemos que amarlo, quererlo y tenerle mucha paciencia. Así es, doctor. ¿Una palabra clave que usted identifica con la enfermedad de Alzheimer? Bueno, enfermedad de Alzheimer, la palabra clave es olvido, pero detrás de ese olvido, mucho amor. Así es, bueno, doctor, un honor haberlo tenido nuevamente en nuestro espacio de gente que sabe, como siempre, dándonos charlas magistrales acerca de temas de neurología. A ustedes, amigos, mil gracias. Mil gracias por estar pendientes jueves a jueves a partir de las 8 de la noche de nuestro espacio Gente que Sabe, que tratamos de brindarles temas diferentes en el ámbito de la salud, sobre todo para informar y prevenir ante cualquier enfermedad, y en este caso, por lo menos de la enfermedad de Alzheimer, tomar las medidas a tiempo en sus primeras fases, no esperar que la enfermedad avance. De esta manera y con toda esta información que nos acaba de brindar el doctor Giuseppe Ferrer, nos despedimos hasta una próxima edición de Gente que Sabe. CCMA, Excelencia en Salud.